Bien, son las 8:24. Vamos a seguir analizando los temas del país. Está con nosotros Juan Carlos Calderón, periodista. Eh, Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Él es director de Plan B y además tiene un libro que presentarnos, Noticias del Nuevo Reino. Gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Empecemos por ahí, porque también quiero analizar los resultados electorales y la política del país. Empecemos por tu libro. ¿Cuál es el nuevo reino? El nuevo reino es lo que vivimos hoy. Buenos días, Milton, y buenos días a todos quienes nos escuchan. Es lo que se ha ido configurando hoy como una sociedad y un sistema en el cual este, reina básicamente, creo yo, la impunidad, ¿no? Esta es una novela, no es un libro de no ficción. Yo he hecho algunos libros de no ficción antes del Gran Hermano y después del Gran Hermano, Ujú. sobre diversos temas vinculados a los entresijos del poder, a la corrupción, a las violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero aquí me conté con una historia real, una historia que sucedió, ¿no es cierto?, a finales de la primera década de este siglo, que coincidió con el ingreso y la consolidación del dinero sucio del narcotráfico en el Ecuador. Es una historia humana, es una historia dramática, es una historia impactante y conmovedora. Es la historia de un chico, de un muchacho estadounidense que se instala en el Ecuador muy jovencito y cuyo sacrificio, diríamoslo así, cuya tragedia, su momento, desata un mecanismo, ¿no es cierto?, de muerte, una maquinaria de dolor, pero además también abre la puerta a personajes entrañables, personajes luminosos que de alguna manera equilibran esta situación. Entonces es una historia de vida y de muerte, es una historia en la cual el lector va a encontrar, primero va a entender por qué estamos así, hoy, ahora, ¿sí? La historia de este joven estadounidense que se llama Sam, tengo Sí. entendido, ¿se produce cuándo? ¿Cuándo empieza esta historia? Esta historia se ubica temporalmente, ¿no es cierto?, a fines o mediados del 2005, entre 2005 y 2009. Ujú. Y luego continúa, evidentemente. Y luego es la historia de cómo se va construyendo, ¿no es cierto?, lo que yo llamo un nuevo reino, donde perviven y sobreviven esencialmente personajes que de alguna manera los hemos visto todos. Abogánsters, ¿no? Lo que se llama abogánsters, gente vinculada al negocio sucio, ¿no es cierto?, de todo nivel, la impunidad ante todo, de cómo se van manejando. Es una historia que nos compete a todos y como insisto, el lector va a entender de alguna manera en nota de novela, ¿no? En clave de novela, va a entender por qué estamos así ahora, cuál es el origen. Entonces, para mí, la historia de Sam refleja o simboliza o es la metáfora del origen de cómo y por qué llegamos a donde estamos. ¿Por qué es un nuevo reino? Si parte de lo que describes en esta historia ha pasado siempre en el Ecuador. De alguna manera teníamos la impunidad, la corrupción. ¿Qué pasó para que esto sea un nuevo reino? ¿Qué es lo que agravó la situación y nos convirtió, nos sacó del reino normal, del viejo reino, a este nuevo? Porque hay un factor fundamental y es el amor por el dinero fácil, es el amor por el dinero sucio y es la vocación que tienen muchos por la trampa, ¿no es cierto? Por querer obtener las formas. O sea, hay una frase que es muy decidora y que te dice, si podemos hacer trampa, ¿para qué vamos a hacer las cosas bien? Ajá, Más o menos, ¿no es cierto? sí. Entonces es un Como la reino, típica frase sí, de ¿para qué están hechas las leyes? sí, Para violarlas. claro. Y entonces ahí vas consolidando una sociedad donde vives en un mundo al revés, es decir, que lo ilegal es lo legal, Ajá. ¿sí? Y donde sobre todo y esencialmente manda la impunidad, manda el querer gobernar para no ser gobernados, Ujú. básicamente es eso, ¿no? Entonces, ahí, digamos que no es el relato precisamente realista de lo que sucede, ya sucedió, Mm. está sucediendo. Como te digo, es un relato con personajes, ¿sí?, en los cuales básicamente hace la diferencia entre una historia de ficción y una historia de no ficción. ¿Y qué es esto de construir un personaje con sus contradicciones humanas, con sus dudas, con sus voluntades? Y ahí vas a encontrar muchos personajes, el lector va a encontrar muchos personajes
que va a identificar, digamos, en el paradigma, ¿no? Sin nombres de apellido. Obviamente tiene nombres y Ajá, apellidos, tiene están con nombres y nombres apellidos. de apellido. Sí, tiene Estas nombres y son apellidos. partes de la no ficción. Son partes de la no ficción, pero el lector puede identificarlos. Es decir, insisto en el paradigma. Ya. Sí, es decir, esto es un nuevo reino donde hay víctimas y donde hay victimarios. ¿Y qué fue pasando con Sam desde el 2005, 2006, donde inicia su trajinar por el nuevo reino? Pues evidentemente no te voy a espolear. Sí, Y yo les será invito a un leerla. auto O sea, spoiler, sería noticioso además. evidentemente es una historia que es impactante, ¿no? El libro ha pasado por varios lecturas y lectores. Está editado por DIN Ediciones con una enorme rigurosidad. Esencialmente a mí me interesa, que es primera vez que incursiono en el mundo de la novela, en el mundo de la ficción, ¿no es cierto? Se trata de una novela, digamos, lo que se da en llamar en América Latina la novela criminal, Ujú, ¿sí? ujú. O la novela negra, donde a través de un hecho trágico o varios vas construyendo un contexto en el cual dices, ah, por esto suceden estas cosas. Y yo creo que el lector ahí, y la lectora, para ser políticamente correctos, Sí, por si los acaso. lectores van a encontrar identidades, ¿no es cierto? Porque es una historia que nos sucede a todos nosotros y que nos puede suceder. Muchas personas, el impacto de la violencia es tan grande para muchos. Muchos hemos tenido de nuestros cercanos círculos víctimas de violencia de género, violencia, secuestro, asesinatos, crímenes, robos menores, robos mayores, etcétera, etcétera, extorsiones. Ujú. Y lo que no se cuenta las historias desde el plano de las víctimas, nunca se cuenta desde los victimarios. Es más, los victimarios se convierten en actores políticos. ¿Sí? Entonces, Totalmente. y ahí es donde yo creo que las cosas se ponen al revés. Ese es el nuevo reino que yo relato. Una cosa donde la situación está al revés, donde creo yo es necesario volver a encontrar el centro del mundo, volver a encontrar o recomponer el mundo. Yo creo que esta novela intenta recomponer el mundo. Y el nuevo reino, Juan Carlos, podría decirse, es el reino en el que vivimos actualmente. Y este reino que vivimos actualmente es un estado de ficción o de no ficción, porque creo que a ratos la ficción nos gobierna. Sí, yo creo que se confunden Ujú, eh, hay una parte de que uno de sus lectores y quien tuvo la bondad también de darme una frase para el libro es que a veces sabemos o podemos comprender que la realidad supera la ficción ujú. o se convierte en ficción. O sea, es decir, muchos de nosotros decimos, esto no es de no creer. O sea, tú ves las masacres en las cárceles, dices, oye, ¿estoy viendo qué? ¿Qué estoy viendo? O sea, Así es. cabezas rodando, estoy viendo descuartizamientos. No lo llegas a creer, ¿no? Porque si lo crees, en realidad te horrorizas y te puedes trastornar. Entonces, yo sí creo que muchos de nosotros y mucha gente está realmente trastornada, ¿no es cierto? Por lo que ves todos los días, Así es. desayuno, almuerzo y merienda, ¿no es cierto? En la televisión, en las redes sociales, y cree que es el mundo que existe. Ese es el nuevo reino que yo puedo mostrar también, del cual hay que salir. Y yo creo que una de las salidas es que en el libro vas a encontrar personajes que te ayudan a salir. Hay un periodista, ¿no? Que de alguna manera también se trastorna en este camino, como muchos de nosotros. Sí, hay un montón de periodistas trastornados. Pero que te refleja desde lo humano, ¿cierto? O sea, ¿cómo manejas la tragedia? En la tragedia griega, que Ujú, es, ujú. digamos, el inicio de todo el drama y todo lo que vamos construyendo como un relato, como una narrativa, tú lo que encuentras es un héroe, o varios, ¿cierto? Que finalmente sucede algo que les cambia la vida, que les cambia la vida y que les arrebata el mundo en el que vivían, el reino en el que vivían. Ser arrebatados de este reino, ser sacados de este reino en el que vivían, aparentemente esta isla de paz que tenías, ¿no es cierto? Que era el reino que teníamos, que se trastoca completamente. Aparecen otros personajes y otros hechos, pero es este viaje de este héroe o de estos héroes los que van reconstituyendo el mundo. Eso es Cu- lo importante. Yo creo que la novela ayuda a tratar de reconstituir el mundo que teníamos, por lo menos en nuestro corazón. ¿Cuándo la empezaste a escribir y cuándo la terminaste? Ya te voy a explicar por qué pregunto esto.
Esta historia ya me la viene, es una historia, como te digo, que sucedió, pero en la vida real, y a partir de eso voy reconstruyendo algunos hechos y relacionándonos, pero yo lo empecé a trabajar en realidad hace un par de años, Ujú. en la pandemia. Y te voy a contar esta historia porque en la pandemia, como todos estábamos encerrados, Claro. la Y, mayoría, digamos, y muchos casi desocupados. sí, uno decía, bueno, ¿y qué me pongo a hacer también? O sea, aparte de ver Claro. cómo darle de comer a la familia y todo, y uno como es periodista intenta también ver cómo contar lo que está viviendo. Yo tenía esta historia y como yo he hecho como 7 libros de no ficción, Ajá. para mí saltar a la ficción fue un reto enorme, o sea, fue una cosa, porque uno se repite, o sea, uno ya tiene una fórmula para hacer un libro de no ficción, de investigación periodística. Entonces tienes que dejar todo eso de lado. ¿Sí? Entonces empecé a hacer un curso, un taller que ofreció Eduardo Varas, ¿no? Por internet, él también haciendo sus emprendimientos, Ujú. y él empieza a dar un taller sobre escritura creativa, escritura de ficción, o de los hechos reales a la ficción. Entonces seguimos trabajando, él empezó a trabajar conmigo, yo empecé a darle esta historia, empezamos a hacer un taller, después eso terminó en un momento y yo seguí solo, ¿sí? Y luego continué trabajando esto. Entonces duró más o menos la escritura 1 año y medio, todos los días. Yo te pregunto esto porque lo que hemos vivido en los últimos 3 meses, que ha sido prácticamente una ficción, Mm, que creo que todos quisiéramos que haya sido una ficción, no realidad, pero es realidad lo que pasó. La violencia criminal que llegó al magnicidio de Fernando Villavicencio, al asesinato del alcalde de Manta, a tener las elecciones más dolorosas de toda la historia de nuestro país, sin duda, y a tener un resultado electoral que para muchos fue sorprendente. Llega un jovencito al poder, en el cual creo que todos nos formamos una expectativa de lo que pueda hacer y que todos quisiéramos que le vaya bien, porque si es que le va bien a él, seguramente nos va a ir bien a todos. Pero hemos vivido momentos que han sido prácticamente fuera de este mundo, que bueno, quisiéramos que sean solo una pesadilla, pero no lo es. Yo creo que y no lo es. tenemos que vernos en el espejo, Ujú. pero tampoco un espejo distorsionado. Es decir, la vida no es solo, o la realidad no es solo lo que vemos o padecemos en temas de inseguridad, delincuencia, preocupaciones, miedos. También son las cosas chéveres que vivimos. Es Ujú. decir, yo creo que el ser humano como tal buscamos contrastar, ¿no es cierto?, situaciones dolorosas con otro tipo de situaciones. Y eso es lo que suele pasar. O sea, hay que resistir. Cada uno cuando nos pasa una desgracia, una tragedia, vemos la forma de enfrentarla. Nos toca enfrentarla. Ujú. Yo creo que acá, a esta generación, la vida nos ha puesto en esta circunstancia. Y hay que enfrentar esa circunstancia. De nosotros depende de cómo la enfrentemos, no desconociendo la realidad. Evidentemente, yo encuentro en mi casa, en muchas casas, sobre todo los chicos que te dicen, no veas noticias. No sé, tus hijos te van a decir, papá, ya Estoy basta, cansado de que estén estoy en las noticias. cansado de las noticias, Sí. de ver las noticias, ya no quiero verlas. Y uno dice, bueno, es muy probable que hasta las noticias exageren en ciertas cosas, pero eso es lo que tenemos, es lo que hay, es lo que Ajá. estamos viendo. Que hay cosas buenas, muy buenas también, y que no están representadas, de acuerdo, pero nosotros también tenemos que irnos creando el mundo que queremos tener. Y el mundo que queremos tener, que creemos posible tener, es un mundo de dignidad, es un mundo en el que nosotros como personas resistamos y enfrentamos eso. Lo que hemos vivido es una pesadilla de la que no nos imaginábamos. Milton, amigos, o sea, yo, amigo de Fernando Villavicencio, durante 40 años, nunca, hasta hoy, yo no lo creo. Yo escucho, asocio la palabra el asesinato de Fernando Villavicencio y no lo creo, aún no lo creo. Hasta ahora esperarías verlo por ahí, Por ahí, como, sí, caminando, denunciando, hablando, lo que sea, gritando. con Ajá. reuniones conmigo, con los panas, Sí. comiendo una parrillada, tomándonos un café en el Sweet and Coffee perdón, pero Ajá. del CCI, Ujú. etcétera. Pero es eso. Entonces, yo tengo que entender qué es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Y luego, yo creo que hay una película que ha sido muy famosa, esta de los niños de Canoa, de la historia del tráfico de niños, ¿cómo es? Gritos de libertad, sonidos de libertad. Sonidos. Y nos fuimos a ver, esto con mi esposa Adrianita, y nos fuimos a verla.
después de cierta resistencia mía, la verdad, pero finalmente. Y el actor finalmente habla al final de la película y dice una frase que a mí me llamó mucho la atención, siendo que he vivido de eso todo el tiempo, y es que dice, la persona más poderosa del mundo es el narrador, ¿sí? Quien cuenta es la persona más poderosa del mundo. Entonces nosotros tenemos que leer, entender y narrar nuestra propia historia también. La historia de nuestro país, de nuestra sociedad, tiene que ser contada, tiene que ser contada. Noticias del Nuevo Reino es parte de ese cuento, de esa narrativa, de esta historia. Si la leen, eh, yo creo que eh, van a encontrar ahí, precisamente, como te decía al principio, una explicación, al menos, de por qué estamos como estamos. Son las 8:39. Estamos conversando con Juan Carlos Calderón, editor de Plan B, periodista, escritor, en la presentación de este nuevo libro, el octavo, ¿verdad? Así es. Noticias del Nuevo Reino. ¿Cuándo lo presentas? ¿Dónde lo haces? Bueno, el libro ya está en venta. ¿Dónde está? Está en venta, está colocándose en librerías, está ya en DIN Ediciones. Ya. Los que quieran o deseen pueden comprarlo, les llegará a su casa rápidamente, según he visto testimonios. El libro físico en dinediciones.com, entonces lo pueden comprar en línea Ujú. y lo van a recibir muy rápidamente y sin mayores trámites, digamos, pero se está colocando en librerías y estimo que la presentación formal estará más o menos a mediados de noviembre. Quisimos esperar un poco al tema de las elecciones. Ajá. Evidentemente, el libro ya estaba listo, esperó, digamos, a que pase el proceso electoral. Para no politizarlo. No tanto por eso, porque finalmente no creo que impacte en No, nada, yo sé. pero, pero sí, de hecho, es un ruido muy grande en las elecciones, de los resultados de las elecciones incluso, Y la gente está concentrada y la gente también en está otras concentrada en cosas. la política. Yo creo que mediados de noviembre es un buen momento para, si de pronto quieren algún regalo para Navidad, ahí está. Oye, tú hablas hace un momento de las cosas chéveres que también nos pasan. Sí, nos pasan cosas chéveres. Tener vida, tener trabajo, tener la familia bien, es parte de las cosas chéveres que a uno le impulsan además todos los días a levantarse con ganas de seguir adelante. ¿Qué más cosas chéveres encuentras en este camino? Bueno, yo creo que es importante entender que el paquete, o sea, el combo viene con cosas buenas y malas, Ujú. para todos nosotros siempre. En el libro estaba pues precisamente contado esta historia de estos personajes que tienen, sus vidas tienen cosas oscuras, blancas y negras, grises. Es decir, todo lo que nosotros vivimos en Ujú. general, no todo es bueno, no todo es malo, La representación no de todo es un ser gris. humano Un normal. ser humano normal que enfrenta esta situación y piensa sobre esta situación y reflexiona y actúa sobre esta situación. ¿Cómo actúas? Desde tu trinchera, este periodista actúa de lo que va viviendo, va encontrándose de manera perpleja además. Es decir, nosotros venimos de una generación, un poco yo más que tú, evidentemente, O bastante de quizás. experiencia. este, eh, y claro, tú dices, y claro, los de mi generación y nuestros padres, estamos perplejos. Y tú dices, oye, esto, ¿cómo entiendes esto de lo que estamos viviendo? ¿Cómo te explicas? ¿Cómo lo asimilas? Porque no es algo, quizá un millennial, una persona como Daniel Novoa, pueda entender de otra manera la vida y el mundo. Y los chicos hoy, los que nacieron en el 2000, por ejemplo, que hoy tienen 20 y pico de años, entiendan la vida de otra manera y el país de otra manera. Y eso es lo que tenemos que comprender. Las cosas buenas que vienen tienen que ver, creo yo, con, con reconocer, ¿no es cierto?, que tenemos un país que con todas las dificultades no está lejos de los problemas de América Latina. Es decir, donde huyas, Sí. vas a encontrar problemas. Donde quieras huir, ves como la gente que se va a Estados Unidos encuentra y no va a encontrar un paraíso. Y Ecuador no es un paraíso. Todos tenemos que entender que no vivimos en un paraíso, que lo que tenemos es que luchar por la utopía de tener un paraíso. ¿Y qué es lo correcto? Yo creo que lo que no debemos perder, y yo siento que muchos chicos han perdido eso, es esta noción de futuro. Es decir, ¿por qué muchos chicos, nos explicas, no quieren ya tener hijos? ¿Sí? Antes lo que uno quería era tener hijos, Claro, claro. Has casarte y visto los tener resultados hijos. del censo, nomás nos dicen ya Sí, muchas cosas. el censo nos dice muchas Han cosas. aumentado las mascotas. Sí, Ha sí, bajado el número de integrantes de y las ya has familias. terminado de humanizar a los perros, pero Ujú. les llevas hasta en coche al centro comercial. Claro, a hacer Pero, fiestas. pero sí, pero es como este sentido de la noción de no futuro, ¿no? Y ese es un fenómeno mundial.
y yo creo que hay una utopía de los chicos hoy que tiene que ver sobre todo con el tema del ambiente, con rescatar el planeta, con el amor por los animales, etcétera, por otras cosas, por los derechos sexuales, de la diversidad sexual, los derechos de las mujeres, es decir, todas esas cosas configuran también un nuevo reino, ¿no es cierto?, donde eh, podremos tener la posibilidad de reivindicarnos como personas. Me parece que eso es lo correcto, y esas son las cosas chéveres que nos pasan, que puedes construir todavía una utopía, y esa utopía no está ya en nosotros, creo yo, ¿sí?, sino en los que vienen. Muchas gracias, Juan Carlos. No alcanzamos a hablar de política. Más bien dicho, yo creo que sí hablamos de política, pero no la mencionamos. Gracias por presentarnos tu libro, Noticias del Nuevo Reino, de Niña Ediciones, y suerte con eso. Sí, vamos a ver cómo nos va. Yo creo que les va a gustar, o sea, no es por que lo diga yo, lo han dicho otros, es un libro bien chévere, es una historia muy fuerte, muy potente y que les va a conmover. Gracias, Milton. Esta es la primera entrevista que damos sobre este libro, así es que